Buenas tardes a todos los asistentes a esta conferencia. Les damos la bienvenida y les pedimos de favor que nos esperen unos minutos solamente. Vamos a permitir que lleguen otros asistentes y comenzamos en unos minutos. Ramón, ¿me pudieras mandar por el WhatsApp la liga para reenviársela a la directora, por favor? ¿Sabes qué? Francisco, Sí. ¿te estás escuchando? Sí, Ramón. Ingeniería Civil de Minas en la Universidad de La Serena. Magíster en Dirección de Empresas por la Universidad Católica del Norte. Ingeniero Civil en Minas por la Universidad de Atacama. Licenciado en Ciencias de la Ingeniería por la Universidad de Atacama. Ingeniero de Ejecución en Minas por la Universidad de La Serena. Diplomado en Formación de Gestores de Cambio en Clima Organizacional de la Universidad Alberto Hurtado. Bienvenido, ingeniero José Muñoz Villalobos. Y antes de darle el uso de la palabra, les pedimos a los participantes que formulen por favor sus preguntas a través del chat y al término de la exposición, el ingeniero Muñoz les dará respuesta. Gracias, ingeniero. Bienvenido. Es un placer tenerlo con nosotros. Adelante. Muchas gracias. El placer es mío, ¿no es cierto?, poder participar con ustedes. Un caluroso saludo desde La Serena, Chile, para que esto sea un compartir. Le dije a mi decano de la universidad, ¿no es cierto?, que este evento se está transmitiendo hoy. Mandó un caluroso saludo el doctor ingeniero Mauricio Godoy y también el director del departamento de Minas, doctor ingeniero Alberto Cortés. De verdad que es un placer poder compartir con ustedes. Tengo muy bonitos recuerdos de haber visitado el instituto en Papasquiaro y es por eso que con cariño voy a tratar de hacer lo mejor posible esta conferencia.
También quiero saludar, ¿no es cierto?, al maestro Manuel Chávez, que hizo una invitación formal a mi persona, al maestro Mario Débora, la ingeniera Analía Lomas, y también a la ingeniera Esperanza Acevedo, también a la ingeniera Patricia Soberanes. Quisiera comenzar, no sé, con la presentación, si la podemos ver. ¿La puede compartir, por favor, para poderla presentar? Gracias. Perfecto. Como dijo la ingeniera Soberanes, este tema se llama Objetivos del profesional de la minería en el negocio minero. Muchas veces cuando nos preguntamos cuál es el objetivo de la minería, hay diferentes opiniones. Por ejemplo, muchos dicen, bueno, la minería es para generar ciertos tipos de metales, para que sirven para la humanidad, para el mundo, etc. Sin embargo, yo hoy día quiero plantear una nueva visión, o una visión que puede reforzar a los estudiantes de ingeniería de minas. Cuando nosotros decimos objetivo, muchas veces pensamos en las operaciones, o muchas veces pensamos en la opción, ¿no es cierto?, de ver la capacidad de extracción y no estamos viendo la esencia. Y la esencia de esta industria minera es, como dice en esta lámina, es generar rentabilidad económica para los dueños o accionistas. Un ejemplo simple, cualquier negocio, el que ustedes quieran, no es para hacer, el objetivo final no es vender solamente, el objetivo final es poder generar utilidades. El principal objetivo entonces que tiene la minería como negocio es la generación de la máxima utilidad y retorno económico sobre la inversión. Pero desde el punto de vista del riesgo de la inversión, es poner especial énfasis en el retorno económico sobre la inversión y no en las utilidades. Me explico. Muchas veces una inversión puede ser muy grande y tener retornos muy pocos, o al revés, hacer una pequeña inversión y tener grandes utilidades. Entonces, una de las primeras premisas que hay que revisar es cuál es el retorno de la inversión. Bueno, para lograr esto se necesitan procesos eficientes y de calidad, donde el establecimiento de dichos procesos va a depender de las capacidades, las condiciones y las limitantes con que cuenta cada empresa minera. Entonces vamos a ver empresas que tienen más o menos recursos. Entonces, también de acuerdo a los aspectos operacionales productivos específicos, se requiere revisar los avances, cuáles son las tendencias en las áreas de la gestión y de proyectos, la tecnología actual, las finanzas, cómo aseguramos la calidad de los procesos, el mejoramiento continuo, las auditorías técnicas y la administración del riesgo. Todo esto nos va a llevar a poder visualizar de mejor forma la profesión que nosotros tenemos, para poder verificar cuál es el objetivo cuál es la función que vamos a desarrollar en una empresa minera. Bueno, así como existe gran cantidad de procesos relacionados a aumentar la rentabilidad de una empresa, también existen problemáticas que la contrarrestan. Ambas condiciones presentan una gran influencia en el resultado global de la explotación, ya que impactan en las operaciones y convergen en consecuencias que pueden ser nefastas en la parte económica, ambiental, de seguridad, y que son importantes para la empresa. Por lo que es significativo poder definir cuáles son las causas que generan todas esas pérdidas o beneficios, y estar convencido que esas son.
Pues bien, el desafío de los profesionales mineros es entender que la minería es un negocio que debe ser el más rentable a pesar del riesgo que este involucra. Entonces no debemos privilegiar operaciones unitarias, sino más bien debemos lograr articular todas las actividades de modo que la cadena de valor del negocio se optimice al máximo. Y hay que ponerlo en un cuadro, en un marco ahí en alguna parte de la casa y poder leerlo todos los días, ojalá. Entonces, ¿cuál es mi responsabilidad como profesional de la minería? Y aquí viene el primer cuestionamiento. ¿Cuál es mi responsabilidad? ¿Qué debo hacer? ¿Cómo debo hacer? ¿Qué es importante? ¿Qué no es importante? Por ejemplo, existen variados riesgos no operacionales, como el riesgo país, el medio ambiente, el agua, las comunidades, precios de los metales, etcétera, que no tienen directa relación con mi gestión o con la gestión del ingeniero. Sin embargo, sí existen riesgos operacionales de ingeniería que dependen de cada uno de nosotros. Entre ellos, la estimación de recursos y reservas, el diseño de ingeniería, tratamiento de minerales, la planificación de la producción, las operaciones mineras, ¿a qué me refiero? Perforación, tronadura, cargueo, transporte, servicios, la estabilidad de la mina, que es importante, servicios de la minería, el cumplimiento de leyes y procedimientos, el personal capacitado y calificado, los accidentes, servicios complementarios, disponibilidad de los equipos. Pues bien, si analizamos cómo deberíamos proceder si el objetivo es ser administrador entonces del negocio y no solo el operador de este. Desde el punto de vista de la planificación, estimados amigos, primero, ¿no es cierto?, nosotros partimos con un yacimiento mineral, un yacimiento que lo buscamos, ¿no es cierto?, hicimos prospección, hicimos exploración y finalmente encontramos y tenemos un yacimiento que ya está definido. Pero este yacimiento por sí solo no es nada, no vale nada. Vale cuando hacemos un proceso de ingeniería de minas que transforma el recurso mineral en el mejor negocio productivo. No en un negocio productivo cualquiera, en el mejor negocio productivo. Entonces, ese proceso de ingeniería de minas se transforma en planes de producción. Y esto es lo más terrible, estimados colegas y amigos, alumnos. Lo más terrible es que los planes de producción es un compromiso que es ineludible. ¿Por qué? Porque en función de esto vienen todos los compromisos económicos, los planes de producción. Entonces define una promesa productiva. A nuestros inversionistas les vamos a decir, esto es lo que nosotros prometemos producir. Y no le puedo cambiar el cuento, ni puedo decir otra versión al primer año, al segundo año, al quinto año. No, esto se debe mantener durante la vida de la mina. Por lo tanto, esto pasa a ser un documento bancable que puede ser transado, ¿no es cierto?, en la bolsa de metales. Esto es mirado, ¿no es cierto?, desde el punto de vista global de la planificación. Sin embargo, existen algunos desafíos de esta planificación. Para el desarrollo de estos proyectos integrales y maximizar la rentabilidad del activo minero, debemos enfocar los esfuerzos de desarrollo de bases mineras, de las bases de reservas, perdón. Maximizar la rentabilidad del negocio, planes robustos y sustentables, una búsqueda permanente de la optimización de la planificación minera a través de las mejores prácticas de la industria, una integración de las unidades de geología, geotecnia, diseño, operaciones y planificación minera. Desde el punto de vista de los aspectos técnicos deben ser robustos, con altos estándares de diseño, control e innovación tecnológica. Deben ser auditables, aquí no hay nada escondido, por el contrario, deben ser auditables y constar con bases de datos robustas y confiables.
Nosotros no sacamos nada, por ejemplo, en el primer punto, tener mucho recurso mineral. Pero si ese recurso no lo pasamos a reserva, que no haya un plan de negocio no sirve para nada. En definitiva, a través de las bases generales, nosotros podemos tener información como topografía, las exploraciones, un modelo económico, el mercado, los proveedores, parámetros de planta, etc. Y con todo esto nosotros debemos tener la posibilidad de tener una base de datos. En función de esta base de datos, poder hacer modelos recursos, parámetros de diseño geotécnico, parámetros de diseño minero en general. Y con esto, ¿no es cierto?, recién hacer métodos de extracción con ritmo de explotación, secuencia de producción, leyes de corte. En definitiva, con todos estos datos, poder hacer los planes mineros. Y de estos planes mineros, ¿qué es lo que nace? Nacen los hitos de control de gestión, las dotaciones, indicadores económicos, inversiones, costos, vector de producción, nivel de actividades, flotas de equipo, infraestructura y estándares operacionales. En definitiva, se armó el negocio. ¿Y cuál es el resultado para las operaciones? Es un plan minero de largo plazo, que es el plan de negocio, un plan quinquenal, que es mediano plazo, y que este plan, ¿no es cierto?, nos ayuda a poder cumplir el plan de corto plazo, anual y plan mensual. Bajo esta premisa, la clave, ¿no es cierto?, en el éxito de esta planificación depende de qué. Fundamentalmente las personas, de los estándares y de las herramientas que poseemos. Personas competentes, especialistas, asesores creativos, innovadoras, proactivas. Con estándares, procedimientos claros. Los procedimientos son parte de las leyes que uno debe cumplir. Si no hay procedimiento, cómo hacer las cosas, cada cual tiene sus propios criterios. Entonces, para unificarlo, se hacen procedimientos, protocolos, guías, metodologías, etc. Y finalmente, ¿no es cierto?, hacer software o hardware para integrar los procesos. En definitiva, teniendo un modelo de geológico o geotécnico también, de diseño, perforación, operaciones, tronadura, evaluación geotécnica, topografía, etc., nosotros partimos con un diseño básico. Y este diseño básico estará en un almacén de datos, pero ese almacén de datos no es estático. Debemos hacer un proceso informático y poder comparar, ¿no es cierto?, el diseño con alguna optimización. Diseño versus modelo, perforación versus diseño, tronadura, etc. ¿Para qué? Porque si estamos pensando, ¿no es cierto?, en producir una cierta capacidad de producto final, como en este caso cátodos de cobre, podemos implementar el negocio, ¿no es cierto?, a través de optimización y lograr una mayor producción. Bueno, todo esto es cíclico. Siempre vamos a ir, ¿no es cierto?, revisando cada uno de el sistema integrado de control de excavaciones. En el riesgo del diseño, estimados amigos y colegas, en ocasiones se menosprecia el impacto del negocio por diseños no óptimos, dando paso a ciertos paradigmas de diseño. Por ejemplo, muchas veces uno se hace la pregunta, ¿dónde ubicar la entrada a la mina? ¿En qué parte ubicarla? Y algunas personas piensan que la mejor parte es en la topografía más baja, por ejemplo, o donde haya mejor acceso. Sin embargo, cuando uno piensa en la ubicación de la mina, debería estar pensando en la ubicación tal que genere la mayor ganancia, el mayor beneficio. Hoy día estamos estudiando a través de investigación de operaciones, ¿no es cierto?, cuál es el punto exacto o el punto que genera mayores utilidades respecto de la distancia de la planta o respecto
los botaderos y los stocks. Entonces no es una ubicación aleatoria, es una ubicación calculada. Lo mismo la pendiente de la rampa. Recordemos que el tiempo de ciclo de los camiones es directamente proporcional al rendimiento en toneladas hora. Y aquí hay un fuerte paradigma. Generalmente cuando uno pregunta cuál es la pendiente ideal en una mina subterránea, por ejemplo, la mayor parte de las personas hablan de entre un 8, un 10%. Me tocó visitar hace años atrás la fábrica de los camiones de bajo perfil Caterpillar en Inglaterra, en Newcastle. Y los ingenieros allá nos comentaban que ellos han estudiado, hacen los esfuerzos necesarios para poder tener camiones de mejor comportamiento en los terrenos que transitan. Es decir, lograr mayores pendientes, lograr mayores inclinaciones. Y muchas veces, ¿no es cierto?, nosotros seguimos planificando con las mismas pendientes, por ese paradigma, sin analizar qué significa, ¿no es cierto?, ir levantando más la pendiente en función de los costos y el mayor beneficio. Por ejemplo, la ventilación principal también. Aquí en Chile, cuando uno hace aforos, se permite un cierto margen de pérdida que, si uno lo analiza, ¿no es cierto?, en el tiempo, ¿qué significa en plata, en dinero, ¿no es cierto?, perdido? Es bastante plata. También, ¿no es cierto?, el diseño de los servicios, la ubicación de los talleres, la correcta elección de los equipos de producción, etc. Como ejemplo de estimación de recursos, si nosotros hacemos sondajes, este es un gráfico de sondajes, ¿no? Traté de hacer lo más. Y si estos sondajes se logran pinchar mineral, ¿no es cierto?, como se muestra acá en la figura, uno tendería a pensar que aquí existe un manto. Entonces uno puede empezar a diseñar y a calcular y a hacer toda la estimación en función de ese manto. Sin embargo, con una nueva interpretación, en vez de manto, también esa misma información podrían ser vetas, y cambió el cuento completamente. Entonces, de ahí, ¿no es cierto?, la calidad, que la estimación que se debe hacer es la mejor estimación en función del negocio que estamos planificando. Entonces, cuando tenemos poca información, podemos equivocarnos rotundamente. Y entonces, ¿cómo deberíamos proceder en las operaciones unitarias de explotación minera, tales como la perforación, la tronadura, el carguillo, el transporte, los servicios, etcétera? La perforación y tronadura, todos sabemos que es la primera operación a realizar en una mina y cuyo objetivo es excavar la roca para llegar a los minerales y poder extraerlos. No hemos dicho nada, no, todos entendemos que es así. Y el principal cliente de la perforación y tronadura es el carguillo de transporte. Y dependiendo de los destinos serán las granulometrías adecuadas. Y por otro lado, dependiendo de los resultados, afectarán otros procesos, como veremos más adelante. Nosotros como ingenieros de mina, lo primero que aprendemos es hacer perforación y tronadura. Pero muchas veces no nos hemos puesto a meditar qué significa el resultado que obtenemos en la definición final de las ganancias o utilidades que tiene la empresa. Y muchas veces uno no se da cuenta en lo que está haciendo. Cuando nosotros decimos, ¿no es cierto?, disculpa, se me perdió la presentación. Sí, la seguimos viendo.
Ya, ¿me la puedes dejar como más grande, por favor? Ya está listo. Sí, porque quiero pasar a la siguiente página, no puedo. Ingeniero Ramón. Ahí ya está listo, se está compartiendo su presentación. No sé si Sí. tiene que cambiar de aplicación ahí en su computadora. A ver, voy a dejar de compartir. Ahí sí. Gracias, disculpen los impas. Bueno, el evento que estamos analizando es perforación o tronadura. ¿Qué nos pasa frente a algunos resultados? Por ejemplo, si tenemos, siempre vamos a medir un resultado en un avance de un túnel, el rendimiento de avance. Si el avance es malo, lo que vamos a generar es que vamos a tener mayor número de disparos, por lo tanto, un mayor costo. Si existe una sobreexcavación, ¿no es cierto?, en alguno de los resultados, vamos a tener mayor transporte de material y mayor fortificación probablemente. Por otro lado, ¿no es cierto?, si tenemos vibraciones, se van a activar algunas estructuras y probablemente tengamos mayor fortificación. Los famosos tiros quedados. Vamos a asumir, ¿no es cierto?, que va a haber mayor riesgo, va a haber pérdida de tiempo y va a haber un menor rendimiento. Los disparos soplados. También existe riesgo, ¿no es cierto?, de los tiros que puedan estar quedados o soplados, pérdida de tiempo y menos rendimiento. Si existe generación de bolones, también hay pérdida de tiempo al carguío, afecta directamente los tiempos de ciclo y también vamos a gastar en hacer cachorreo. Cachorreo para nosotros es la reducción del bolón a través de perforación o tronadura. Las tronaduras prensadas, también hay una pérdida de tiempo al carguío, que muchas veces nos obligan a hacer el uso de bulldozer. Desviación de los tiros, que pueden haber pérdida de avance, granulometría, colgaduras, etc. Secuencia de salida de los tiros. Si está mal hecha la secuencia, va a haber una pérdida de avance. También, ¿no es cierto?, la granulometría se va a afectar, pueden haber colgaduras, etc. De igual manera con los tiros mal cargados, explosivos no adecuados, disparos mal perforados, entre otros, porque pueden haber muchos, un listado muy grande, ¿no es cierto?, de detalles que nos pueden afectar directamente al costo. Voy a dar un ejemplo. Supongamos que nosotros tenemos un costo de avance de una rampa de 7.000 metros y un área de 4,5 por 4 metros. Supongamos que el costo metro es de $2.000. Si nosotros asumimos que la longitud que vamos a desarrollar son 7.000 metros, la longitud perforada de avance van a ser 4 metros, por lo tanto, si avanzamos 4 va a ser un 100% de avance, con 1.750 disparos para lograr los 7.000 metros, y un costo total de $14 millones, con 0 pérdida, para el 100%. Sin embargo, nosotros a veces hablamos de un 90% de avance, y nos parece adecuado. Si nosotros decimos hemos logrado un 90% de avance, significa que avanzamos 3,6 metros. Y que el número de disparos ahora, en vez de ser 1.750, son 1.944, lo que significa que aumentó.
y que el costo total son 15,5 millones de dólares en vez de 14. Eso significa que estamos generando una pérdida de sobre 1,5 millones de dólares. Yo le puse números en plata chilena y me faltaron un dedo, me faltó un número de calculadora. Yo creo que en México nos pasa lo mismo, ¿no? Con mayor razón, si empezamos a bajar en el porcentaje de avance de los disparos. Imagínense llegar a un 70% o un 65%. Ya estamos hablando de 7,5 millones de dólares. ¿Por qué le cuento esta historia? Porque fue real, yo lo vi. Todos sabemos que para hacer un diagrama de disparo en un avance de un túnel o de una rampa, lo que necesitamos es hacer primeramente una rainura. Y la rainura debe cumplir ciertos requisitos. Debe haber paralelismo entre los tiros y equidistancia también entre ellos. Entonces, lo que perforé en la cara, ¿no es cierto?, que estamos perforando, tiene que ser exactamente igual a la cara que llegamos al fondo. Si eso es igual, significa que se cumplió esto: paralelismo y equidistancia. Cuando nosotros no entendemos esto, no sabemos cuáles son los efectos. Me tocó trabajar en una empresa que estábamos desarrollando túneles y teníamos el problema del avance. Bueno, decidí que empezáramos a sacar fotos después de al final de la tronadura. Es decir, esto ya se extrajo la marina, se extrajo el material, y esta es una foto de lo que quedó en la frente. Y esta es la rainura que está pintada o está dibujada. Entonces, aquí hay un rendimiento mayor a un 85%, si se fijan. El tiro central se cumplió. Estos 4 tiros más o menos están dentro del orden. Este quedó perfecto, este también. Sin embargo, este se arrancó. Fue a dar una vuelta a México. Entonces, aquí hay una problemática, ¿no es cierto?, que incidió en que bajara este rendimiento, este avance. Estamos hablando de un 15% de pérdida. Este otro disparo fue con un rendimiento menor a un 70%. Si ustedes ven, este tiro se cumplió, probablemente el del centro. Sin embargo, la desviación de los tiros fue más o menos importante. ¿Y cuál fue el resultado? Menos de un 70%. Este es el corazón del diagrama de disparo. Si nosotros esto no entendemos y podemos sacar rápidamente el disparo y no nos importa nada las desviaciones, la distancia o la equidistancia entre los tiros, probablemente el resultado que vamos a tener es lo que estamos viendo acá. Esto fue peor. Menor a un 60% de avance. ¿Y qué estábamos diciendo respecto a las pérdidas? Que habían bastantes pérdidas. Pérdidas millonarias, ¿no es cierto?, producto de esto. Si esto lo ven, esta rainura fue con tremenda mala calidad. Hay cero compromiso del operador que perforó y no entiende nada, ¿no es cierto?, respecto del negocio que estamos haciendo. Este fue peor. Entonces, por ahí se van sumando las cantidades que aportan al negocio o que se pierden. Entonces, después de este análisis, llamé a una reunión con todo el personal, supervisores, los mismos operadores,
la gente que carga los tiros, y mostré estas mismas láminas, las mismas que ustedes están viendo. Y le mostré, ¿no es cierto?, lo que significa en costo tener un mal disparo como esto. Porque cuando uno pregunta sin tener pruebas, por lo menos cuando yo pregunté, unos se echan la culpa a otros y los otros a los unos. No, nosotros perforamos bien. El que cargó, cargó mal. Hizo mal la secuencia. El que cargó dice, no, si los tiros estaban desviados. Entonces cada cual no se hace responsable de lo que le corresponde. Ojalá, ¿no es cierto?, tuviéramos tiros en los métodos de explotación tan paralelos como esos, ¿no es cierto?, o diagramas de disparo que se respetaran sin desviaciones para poder tener buenos resultados. Y ya sea, ¿no es cierto?, con perforación manual o perforación mecanizada, el tema es lo mismo. Es la responsabilidad de cómo hacer las cosas para sacar el mejor resultado. Ojalá, ¿no es cierto?, siempre tuviésemos medias cañas, que no hiciéramos todo el listado que recién hicimos. Y mucho más que eso. Cuando uno mira esto mismo, ¿no es cierto? Aquí se nota un piso sin agua, que podría estar lleno de agua, porque esta máquina Simba trabaja las 24 horas y con harta agua. Y ver, ¿no es cierto?, cómo se va ganando en este proceso. Fíjense cómo quedan las medias cañas en la labor. Eso significa, ¿no es cierto?, que en los contornos usaron un buen explosivo, se nota un paralelismo entre los tiros, etc. Entonces podemos hacer construcción de chimenea en forma manual, ¿no es cierto?, con una raised borer, o con otros elementos, doubling hole, o hacer otro tipo de métodos de construcción de chimenea. Sin embargo, lo prolijo, lo definitivo, es siempre estar pensando ¿qué voy a hacer? ¿Para qué estoy haciendo esto? ¿Con qué objetivo? Y el objetivo final, ¿no es cierto? Miren cómo queda la calidad de las paredes de una chimenea construida con una raised borer. Pero siempre la necesitaré igual. Probablemente para una chimenea de ventilación principal es ideal, pero a lo mejor no para todos lados, porque el metro de construcción de esta chimenea nos cuesta alrededor de $5.000, que es bastante alto. Lo mismo, ¿no es cierto?, si hacer túnel con este tipo de maquinaria. Los valores que estamos hablando también son diferentes, entonces debemos pensar cuál es el objetivo, ¿para qué necesitamos esto? Lo mismo, ¿no es cierto?, si nos detenemos también en el carril y transporte. Dentro de los procesos productivos de mayor costo se encuentra el carril y transporte de material. Debido a que es el proceso con mayor cantidad de equipos involucrados, hay alta mecanización y es un proceso continuo y lento. ¿Cuál es el objetivo del carguillo y transporte? Retirar el material tronado de la frente y transportarlo adecuadamente a su lugar de destino. Eso por definición. Entonces, ¿qué hay que realizar? La preparación de la zona de trabajo, el posicionamiento de los equipos, retirar el material tronado desde la frente de trabajo, traspaso del material al equipo de transporte dispuesto para el traslado, transportar el material al destino, ya llámase planta, copio, botaderos, etc. La descarga del material y el retorno del equipo de transporte al punto de cargueo. Toda esta secuencia es el tiempo de ciclo, si ustedes se dieron cuenta. Y todo esto es reiterativo hasta haber retirado todo de la frente. Miremos el evento, cargueo y transporte, algunos resultados. Si la mantención de las pistas rodadas es mala,
vamos a impactar neumáticos. Los tiempos de ciclo van a ser menor porque el camión va a tener que disminuir la velocidad. Si el camión disminuye la velocidad, significa que el tiempo de ciclo no se cumple. Si el tiempo de ciclo no se cumple, entonces no se alcanza a cumplir con los rendimientos, con el cumplimiento de la producción. Y si eso pasa, entonces el costo productivo va a ser mayor. Equipos mal cargados puede generar derrames. Obviamente, se impactan neumáticos, los tiempos de ciclo se afectan. La combinación pala-camión, los tiempos de ciclo de carguillo, si nosotros tenemos una combinación que no es la adecuada, entonces los tiempos de ciclo van a ser afectados. Si existen curvas muy cerradas, generalmente van a haber derrames. ¿Y qué van a afectar? De nuevo, neumáticos, los tiempos de ciclo. Pendientes inadecuadas, nos afectan los tiempos de ciclo y una mayor inversión. La velocidad de los equipos también afecta, ¿no es cierto?, directamente nuestros tiempos de ciclos. Pisos desnivelados, faltas de equipos de apoyo, ancho de caminos inadecuados, falta de mantención de los equipos, una flota inadecuada, diseño inadecuado de las distancias, desgaste de la torre y pala en forma prematura. Esos son algunos resultados que podemos tener también de carga y transporte, sin mencionar los que se pueden hacer bien, todos estos también. Estos son los extremos, ¿eh? Una granulometría no adecuada, un camión cargado en forma inadecuada, un piso malo, ¿cierto?, lleno de bolones y piedras que están en el camino, o un cargador, ¿no es cierto?, que no es el adecuado a este camión. Nosotros sabemos que idealmente podemos tener probablemente 4 pases en el carril de un camión, que está en este gráfico: el primer pase, segundo pase, tercer pase y cuarto pase. ¿Con qué fin? Que quede bien estirada la carga, que no andemos derramando, que el camión pueda homogeneizar, ¿no es cierto?, todos sus esfuerzos. Si nosotros vemos esta lámina de carrillo de este LHD a este camión, muchas veces uno piensa, oye, qué bonito, ¿no es cierto?, que se está haciendo este trabajo. Sin embargo, no se fijen en el carrillo y fíjense en los pisos. Los pisos están horribles. Cero conciencia del costo. Si nosotros impactamos uno de estos neumáticos, que probablemente, ¿no es cierto?, todas estas rocas en el piso son en extremo filudas, se pueden reventar estos neumáticos. Lo he visto muchas veces que quedan algunas de estas rocas incrustadas en los neumáticos y se destrozan. Y estamos hablando alrededor de $10.000 con un neumático. Y se reventó el neumático, ¿no? ¿Y qué significa eso desde el punto de vista, ¿no es cierto?, del negocio que estamos visualizando? Cuando vemos este camión nuevecito, ¿no es cierto?, de los que fui a ver a la fábrica allá en Inglaterra, miren los pisos, de nuevo. Entonces, como que la gente, el ingeniero, con mayor razón los operadores, muchas veces pierden la conciencia, ¿no es cierto?, de dónde transitan estos neumáticos. Si estos neumáticos es plata, es dinero. Es como cuando uno deja la llave abierta y empieza a caer el agua y se empieza a perder y no lo usa nadie. En este caso, si los neumáticos se impactan, los vamos a perder y no tenemos reparación fácilmente de estos neumáticos. Entonces es fundamental trabajar en buenas condiciones, con una mejor iluminación, ¿no es cierto?, con pisos más limpios, con distancias adecuadas de carguillo para que la pala no pierda tiempo, que los tiempos de ciclo sean los correctos, etc. Bueno,
todos estos camiones mineros, estos son de subterránea, estos son de rajos, están esperando, ¿no es cierto?, que nosotros le brindemos la mejor de las atenciones. Si nosotros tenemos transporte de mineral por camiones, estos son los, como dicen en mi país, la niña bonita del baile, hay que tratarla bien. En este caso, nosotros tenemos que darle la mayor facilidad a estos equipos, que ojalá el operador nunca ponga el freno, solo lo necesario cuando va a posicionarse, ¿no es cierto?, en el carguío. Pero al minuto que puso el pie en el freno, el operador bajó la velocidad, aumentó el tiempo de ciclo, por lo tanto aumentó el costo. Si nosotros vamos internalizando cada una de estas cosas, vamos a ir entendiendo mejor este negocio. Les voy a contar un cuento triste de parte de la experiencia que tuve en una mina. En una oportunidad me empezaron a pedir que hacían falta 2 camiones para la producción de la mina. Yo antes había sido el jefe de gestión, por lo tanto, tenía clarísimo, ¿no es cierto?, cuáles eran los tiempos de ciclo de los camiones, cómo eran los rendimientos, etc. Entonces yo decía, dentro de mis cálculos, que eran adecuados los camiones. Un día me fui a la mina, tipo 3 de la mañana, y entré a la mina en un camión. Le pedí a un chofer que me llevara dentro de la mina. Y vamos bajando por una rampa que era como de unos 8 kilómetros más o menos. Y lo primero que nos encontramos fue con una camioneta de un jefe. Yo le pregunté al chofer, le dije, mire, actúe como siempre lo hace. Entonces, en los turnos de noche me contaba este operador que generalmente los jefes andan apurados y nosotros tenemos que retroceder a una estación de paso de camiones en vez de ellos retroceder y darnos la pasada a nosotros que estamos haciendo la producción. Bueno, perdimos varios minutos en que el camión retrocediera. Siguió bajando por la rampa y nos encontramos también con un jefe turno de la mina. Hizo lo mismo. Entonces yo me preguntaba, bueno, ¿tenemos claro qué significa esto desde el punto de vista del negocio? Desde el punto de vista de nuestra gestión. Después de una amable conversación, sobraron camiones. ¿Por qué? Porque hay que llamar la atención. Yo creo que ahí el ingeniero tiene mucho que decir, mucho que hacer, mucho que formar a las personas que están operando y a los que están dirigiendo en un turno. Saber que si esos camiones le aumentamos el tiempo de ciclo, el rendimiento final, ¿no es cierto?, las toneladas por turno, las toneladas por día, las toneladas por mes que va a lograr, van a ser mucho menores. Y los costos fijos se pagan igual. Por lo tanto, el costo final de la mina va a ser más alto. Y estamos perjudicando el negocio, su beneficio final. Bueno, otra forma de transportar. Aquí esto es una foto que saqué de una revista que dice: camiones autónomos llegan a la minería subterránea. Ustedes saben que hoy día en Chile, la división Gabriela Mistral, que es de Codelco, está usando camiones autónomos de gran tonelaje. Lo bueno, ¿no es cierto?, es que pueden usar GPS vía satelital. Entonces hoy día se está viendo la posibilidad de integrar esto a la minería subterránea. La problemática es que no se puede, todavía hay que buscar un sistema que reemplace el GPS porque esto no se puede usar dentro de la mina. Sin embargo, cuando se logre, ¿sabe lo que significan? Significa, ¿no es cierto?, que el camión no se queda dormido, el camión no se enferma, se podrá, ¿no es cierto?, hacer mantención, otras cosas, pero esto va incrementando la posibilidad de hacer una mayor producción.
son los nuevos tiempos. Cuando nosotros hacemos un cálculo de productividad, depende, ¿no es cierto?, de las capacidades de la tolva de los equipos y también del número de viajes por hora. Entonces, el cálculo de la productividad finalmente es esta fórmula, que es donde está la capacidad, ¿no es cierto?, del equipo, y estos son las horas, las vueltas por turno, por día, lo que estemos controlando. Como dije recién, lo más crítico es que se debe cumplir con los tiempos de ciclos programados y el mayor tiempo efectivo de trabajo. Son las horas efectivas. Y aquí quiero detenerme un poquito en que es fundamental para el negocio, para la visión, ¿no es cierto?, del negocio que debemos realizar. Si nosotros tenemos que todo esto en un tiempo cronológico, llámese mes, nosotros vamos a decir que son 30 días, ¿no es cierto?, por 24 horas, y ese es el tiempo cronológico. Hay tiempos que son inhábiles, que son producto de los tiempos que, por ejemplo, la ley nos impide trabajar, los horarios de colación, por ejemplo, o cuando existe un evento no deseado, un terremoto, un accidente, etcétera, que se tenga que parar la faena, corre como tiempo inhábil. Sin embargo, aquí ya empieza a depender de nosotros. Las horas de mantención, las horas de reserva y las horas operacionales. Ojalá en los equipos que dan la producción de la mina, estas horas de reserva fueran cero, no existieran. ¿Qué son las horas de reservas? Estas horas son cuando el equipo está en buenas condiciones de funcionar y no tiene, por ejemplo, una postura donde trabajar, no llegó el operador, no hay nadie que lo opere, etcétera. Es decir, queda parado no porque estuviera en pana, sino porque no tenía cómo y dónde trabajar, por ejemplo. Entonces, como dije, estas horas deberían ser cero. Y en las horas operacionales están las pérdidas operacionales y las horas efectivas. ¿Qué son las pérdidas operacionales? Ahí están, por ejemplo, el despeje para hacer una tromadura, las charlas de entrada de turno, etcétera. Son las pérdidas operacionales. O, por ejemplo, que esté haciendo alguna función que no es la que le corresponde. Por ejemplo, un camión de producción está para transportar minerales. ¿Qué pasa si lo mandamos para que transporte, no sé, cañería u otras cosas? Entonces, esas son parte de las pérdidas operacionales, porque no está trabajando en lo que fue diseñado o para lo que fue hecho. Y finalmente nos quedan las horas efectivas. Estas horas efectivas son las que están acá. Entonces, si nosotros no tenemos un control de estas horas, producto de las demás, entonces mientras más horas tenga, más producción voy a realizar. Porque la gracia aquí es aumentar las horas efectivas, disminuir los tiempos de ciclo. Si no se puede disminuir, por lo menos aumentemos las horas efectivas. Entonces, muchas veces se han implementado para reemplazar las horas de colación, reemplazo de los operadores. Mientras el operador oficial va a colación, lo reemplaza un ayudante. Y así el camión sigue operando o los equipos siguen operando. Entonces ganamos más horas efectivas. Pero esto siempre es pensando en qué? Pensando en que este valor del rendimiento en toneladas es el que nos va a definir el mayor o menor costo en la mina. La producción, como dije al principio, ¿no es cierto?, de esta presentación, es un compromiso a muerte
no tanto, pero es un compromiso, ¿no es cierto?, que se debe cumplir, sí porque sí. Algunas conclusiones. Este proceso productivo es el más influyente en los costos de operación, tiene un 45, un 65% del costo de la mina. Por lo que es de gran importancia garantizar un ambiente de operación apto para lograr los mejores rendimientos de los equipos involucrados, tales como la parte física, el material, selección de equipos, mantención, disponibilidad de insumos, etc. La parte humana, el diseño de caminos, que sea un buen diseño de camino, que tenga buenos peraltes, que tenga curvas, ojalá todas abiertas y no cerradas, etc. Operadores capacitados, mantenedores capacitados, jefes de turnos conscientes, aquí donde va el dedo en la llaga, jefe de turnos consciente de lo que estamos haciendo, y que no se transforme, ¿no es cierto?, en un director de movimiento de equipo, sino más bien en lo que estamos predicando en este minuto, un administrador de negocio, que haga las operaciones adecuadas para que el negocio sea lo más rentable. Me dijeron, ¿no es cierto?, que en Fresnillo tenían la carrera de prevención de riesgo. Quise también poner un ejemplo de prevención de riesgo. Esta es la tasa de fatalidad de los últimos años en Chile. Como ven, ha ido bajando bastante. La tasa de fatalidad, ¿no es cierto?, corresponde a la cantidad de trabajadores fallecidos a causa de accidentes del trabajo por cada millón de horas de personas trabajadas. Y la tasa de frecuencia de la industria minera corresponde al número de accidentes incapacitantes por cada millón de horas personas trabajadas. En el año 2019, el año pasado, llegó a unos 54. Voy a hablar un poquito, ¿no es cierto?, de lo que nos hizo famoso hace el año 2010. El rescate de la mina San José. Entre paréntesis, tuve, no sé si el privilegio o el desprivilegio de conocer, haber entrado un par de veces antes a esa mina en Copiapó. El derrumbe de la mina San José se produjo el jueves 5 de agosto del año 2010 y quedaron atrapados 33 mineros. ¿A qué profundidad? Unos 720 metros de profundidad durante 70 días. Entonces, cuando uno ve, ¿no es cierto?, hasta una película salió de estos mineros, fueron rescatados los 33, todo el mundo feliz, ¿no es cierto?, porque se rescataron los 33 personas con vida. Nos sentíamos orgullosos. Yo me recuerdo cuando vi este rescate, lo vi por televisión, hasta unas lágrimas salían con la emoción que uno siente por ver que 33 mineros se salvaron. Pero después que pasa esto, uno se pregunta, ¿y qué pasó con los dueños? Por este accidente la compañía quebró. Se acabó el negocio. No había más mina. Punto. Es así de trágico. Así de trágico. También en algunas oportunidades nos hicimos famosos por un accidente que hubo en el año 45 en Chile, en el Teniente. Nosotros, en el año 45, fallecieron 355 personas en un incendio. Y no por las llamas del incendio, sino por los gases tóxicos que genera un incendio y que se distribuyen, ¿no es cierto?, por toda la mina, por todos los circuitos de ventilación. 355 personas. Si uno lo ve por 4 personas por cada muerto, deben ser unas 1.500 personas aproximadamente afectadas en un accidente. Qué triste resultado.
Pero aquí lo estamos mirando desde el punto de vista humano. Qué triste resultado, ¿no es cierto?, de la familia, quedarse sin un padre, sin un hermano, sin un amigo, etc. Pero ¿qué significa desde el punto de vista ahora del negocio de esto? ¿Cuánto cuesta un accidente? Muchas veces los accidentes, sobre todo cuando hay fatales, separan las faenas. Y mientras se investiga, ¿no es cierto?, pueden estar 1 día, 2 días, 5 días, 10 días, etcétera, parada la faena hasta determinar las causas del accidente. Entonces, ¿cuánto cuesta una mina parada? ¿Cuánto nos cuesta? ¿Cuánto le cuesta a la compañía una mina parada? Entonces, la frecuencia de estos accidentes resulta más costosa de lo que parece. Esto es porque este tipo de eventos conllevan gastos que no son evidentes en lo humano y en lo material, pero constituyen una pérdida real en las utilidades de la empresa. En general existen 2 costos, los costos directos e indirectos. Los directos son aquellos que involucran la prevención, como el post-accidente, y se relacionan con las compensaciones al trabajador. Los indirectos son las pérdidas que sufren las empresas producto de los accidentes laborales, como el tiempo perdido de la extracción del mineral, los daños causados en instalaciones, maquinarias o equipos, la financiación de la investigación, el deterioro de la imagen corporativa, la pérdida de clientes o riesgos psicosociales en la organización, entre otros. Entonces, hay 2 eventos en el fondo, hay 2 cosas que son bien importantes. Una es el lado humano, que es triste, que es doloroso, y la otra es el impacto económico en la empresa, que es muy, muy alto. Para las empresas, los costos directos son una fracción de los costos reales que pueden ser medidos y controlados. Sin embargo, una compañía preocupada por los gastos operacionales debe considerar también los costos indirectos, es decir, aquellos que requieren de más complejidad para cuantificar. El valor monetario de las pérdidas en este caso depende de la magnitud de las operaciones de la empresa. Pero si consideramos que los accidentes son más comunes en un sector como la minería, entonces el impacto que tienen los accidentes en las actividades laborales suponen pérdidas cuantiosas. Un caso para no olvidar en Chile, La Corte Suprema de Chile ordenó a Codelco, que es la Corporación Nacional del Cobre de Chile, pagar una indemnización de $560.000 a una familia de un trabajador de la división Radomiro Tomic, que sufrió un accidente fatal laboral en el año 2013. La Corte Suprema, ¿no es cierto?, ordenó el pago de $90.000 para la cónyuge por daño moral, $60.000 para cada uno de los 2 hijos menores de edad, $45.000 para cada uno de los padres, $17.000 para cada hermano acogido en la demanda. Pero esto representa un 30% del gasto que realmente Codelco tuvo que pagar. La imagen de la empresa estuvo severamente dañada luego del accidente. Tuvo un impacto negativo que afectó en el desempeño de los mismos trabajadores de Codelco. No se puede dejar de lado, por otra parte, el costo que implica en estos casos el reclutamiento de nuevos colaboradores para las operaciones mineras. ¿Dónde está el tema entonces? Capacitación, entrenamiento constante. ¿Cómo nosotros pretendemos disminuir los costos, ¿no es cierto?, de lo que significa un accidente? Es efectivamente hacer capacitación, capacidad de liderazgo. Por lo tanto, todo profesional tendrá las herramientas necesarias para manejar situaciones de crisis y que producirán un cambio de actitud por parte del equipo respecto a la seguridad y salud en el trabajo. En Chile, por ley, se debe hacer un aforo total de ventilación al año en la mina subterránea, en una mina subterránea.
eso es por ley. Entonces, cuando se realiza un simulacro, nosotros debemos tener, ¿no es cierto?, bueno, ¿cuáles son los objetivos del simulacro? ¿Qué se quiere medir? Y en una oportunidad quise medir qué tanto estaban involucrados la supervisión respecto de los temas, ¿no es cierto?, de accidentes producto de un incendio. ¿Qué es lo que hace generalmente la gente en la mina? Se preocupa, ¿no es cierto?, de la producción, que se cumplan las toneladas, pero muchas veces cuando uno le dice, oye, ¿qué pasaría si el accidente es en X sector de la mina? ¿Para dónde debes ir? ¿Cómo le avisas a tus empleados, a la gente que trabaja contigo? ¿Dónde están los refugios? ¿Qué hay que hacer? ¿Se paran o no se paran los ventiladores? ¿Se cierran o no cierran las puertas de ventilación? Entonces hay todo un tema de lo que es la capacitación. Recordemos, ¿no es cierto?, que los accidentes, fuera de generar, ¿no es cierto?, la incapacidad a lo mejor de algunas personas, o la muerte de algunas personas, que es lo más doloroso que nos puede pasar, y que en la vida de uno llevar eso en su conciencia debe ser horrible, pero si uno, ¿no es cierto?, no toma conciencia de que un evento como este no lo manejamos, entonces no hemos tomado conciencia, primero, de lo importante de la vida de las personas, y segundo, del cuidado de toda, ¿no es cierto?, la capacidad productiva de una empresa. El autocuidado se puede definir también, ¿no es cierto?, como la actitud y aptitud para realizar de forma voluntaria y sistemática actividades dirigidas a conservar la salud y prevenir enfermedades. Entonces uno se pregunta muchas veces, la gente usa su trompa para el polvo, los respiradores de polvo, usa los protectores de oído, tienen cultura de hacer eso siempre, y muchas veces nos damos cuenta que no, que a veces hay que andar con el látigo prácticamente para que la gente lo cumpla, siempre y cuando, ¿no es cierto?, haya una buena disposición, de una buena capacitación, y generar en las personas, ¿no es cierto?, que tengan el autocuidado. Porque se imaginan, ¿no es cierto?, trabajadores con enfermedades profesionales, nos van a rendir menos, y probablemente al final del día también nos van a demandar, o van a demandar a la empresa, producto de esa enfermedad. Si nosotros vemos acá en esta imagen, ¿cierto?, trágica, un camión de alto tonelaje aplastando una camioneta, con las vidas de las personas que iban adentro, un camión volcado, ¿cuánto cuesta esto? Con el peligro, ¿no es cierto?, de la vida del operador, etcétera. Como los riesgos relacionados también las caídas de roca. Este tipo de rocas, ¿no es cierto?, si no hay una buena cuñadura, una conciencia de lo que significa transitar por una mina, o que existan derrumbes. Esto es un pozo vertical, está una fotografía, ¿no es cierto?, cómo se derrumba esto. Esto lo encontré en internet, derrumbes, no, mina de México, dejan 3 muertos. ¿Cuál es el costo humano, ¿no es cierto?, y operacional de lo que significa un accidente como esto? Los riesgos de salud, ¿no es cierto?, los polvos, de producción de polvos, los gases irritantes, ¿no es cierto?, en algunas plantas. ¿Y por qué no dedicarse a tener buenos estándares? Aquí, ¿no es cierto?, si vemos una caverna, un túnel con malla, chocret, para una mejor disposición, ¿no es cierto?, al trabajo, una mayor seguridad,
Algunos otros riesgos, ¿no es cierto? El agua, la energía, un personal capacitado. Esto está de moda hoy día en Chile, el medio ambiente, ¿no es cierto?, que es un riesgo país. Tratar de llegar a esto fuera Pascua Lama, ¿no es cierto?, fuera Barrick, no a Dominga. Y todos estos productos de que todavía no hemos entendido que parte de los costos de la minería hoy día hay que incluir a todo evento en medio ambiente, a todo evento. Ya esto cambió, ya no es lo mismo. Hoy día nos preocupa, ¿no es cierto?, proteger el medio ambiente, la naturaleza, y en general, ¿no es cierto?, tener una mejor calidad de vida. Que tengamos una población contenta, ¿no es cierto?, producto de que existe una empresa minera que nos está aportando, que está mejorando la calidad de vida de las personas, de los trabajadores. Sin embargo, muchas veces lo que estamos dándonos como imagen probablemente no es la mejor. El costo final, ¿no es cierto?, de operación involucra los costos de la gestión geológica, de la explotación minera, como vimos hace un rato, procesamiento, servicios generales y administración, los costos de sostenibilidad, la seguridad, la calidad, el medio ambiente y relaciones sociocomunitarias. Este costo hay que incrementarlo para generar, ¿no es cierto?, mejor calidad de sostenibilidad, los costos legales, etc. Sin embargo, cuando nosotros hablamos de beneficios, igual ingresos menos costos, nosotros finalmente vamos a hablar el beneficio sobre la inversión, beneficios después de impuestos por el capital invertido. Entonces, todos estos costos nos pasan la cuenta. ¿Y qué hacer? ¿Cómo ir procediendo? ¿Cómo hacer el control? Porque finalmente lo que no se puede medir no se puede controlar, y lo que no se puede controlar, como dice acá en este texto, no se pueden administrar. Entonces hay una herramienta que son los KPI, que en inglés, ¿no es cierto?, está ahí definido. Son los indicadores clave de desempeño. Y que nos permiten relacionar el trabajo desarrollado en la mina con la visión, misión, estrategia corporativa y factores de la competitividad. Nosotros debemos crear, ¿no es cierto?, indicadores importantes para el posterior análisis del negocio. Nosotros debemos crear, ¿no es cierto?, indicadores de tal manera que podamos controlar siempre. Los KPI, más allá de un resultado, se contrastan con los resultados esperados y me permiten ver y controlar la gestión de manera integral. Ejemplo, toneladas removidas por hora de una pala versus energía consumida. Toneladas removidas por un hombre en un turno de un mes, en un año, etc. ¿Qué esperamos de cada uno de los eventos, de cada una de las operaciones? Eso puede también transformarse en un KPI. ¿Cuál es la duración de los aceros de perforación, por ejemplo, desde el punto de vista de la fábrica y versus lo que logramos nosotros en terreno? ¿Cuál es la vida útil de los neumáticos, ¿no es cierto? Ese otro KPI. ¿Cuánto es? Etcétera. Todo debe ser controlable para poder hacer gestión. ¿Cómo se mide un KPI? Con indicadores como la utilización, rendimiento, tiempos de ciclo, ritmo de producción, etc. Como todo buen régimen de administración, hay que ir buscando la mejoría continua del negocio. Es por esto que los KPI son herramientas que permiten cotejar el rendimiento de la empresa versus la planificación de corto, mediano y largo plazo. El KPI es el que nos va a decir, oye, ¿estás bien? ¿Estás por sobre los costos? ¿Estás bajo los costos? Etcétera. Tenemos que hacer una buena gestión. Finalmente, se debe incorporar en nuestro objetivo la creación de valor. ¿Qué será la creación de valor? Una empresa crea valor para los accionistas cuando la rentabilidad para los accionistas supera el costo de las acciones. La rentabilidad exigida a las mismas significa eso.
Dicho de otro modo, una empresa crea valor cuando se comporta mejor que las expectativas. Nosotros, cuando empezamos esta conversación, esta charla, dijimos, ¿no es cierto?, que con el plan de producción íbamos a hacer un compromiso a muerte, ¿no es cierto?, con los inversionistas. Y les íbamos a prometer una promesa productiva. Estas son tus utilidades. ¿Qué pasaría si hoy día, ¿no es cierto?, en vez de decirle, estas son tus utilidades, estas son tus utilidades, más todo esto que creció la empresa? Creo que ahí está el meollo, ¿no es cierto?, de nosotros los profesionales mineros. Poder dar la capacidad de crecimiento a la empresa. Poder decir, este es mi aporte como ingeniero. Y no, ¿no es cierto?, quedar en una vuelta de poder solo hacer operaciones sin interpretar lo que significa el ser un administrador de negocio. Nosotros somos administradores de un negocio que es productivo, que debemos generar, ¿no es cierto?, utilidades para los dueños. Si esto no existe, si no existieran inversionistas. También existen destructores de valor. Sin embargo, para crear valor para los accionistas, los clientes y los colaboradores, resulta conveniente identificar y actuar sobre los propulsores de valor y también a los que hacen disminuir el valor o perderlo. Un ejemplo, por ejemplo, si nosotros hacemos un sondaje de producción, y ese sondaje es exitoso y logramos ampliar, ¿no es cierto?, nuestras reservas, entonces, fíjense lo que hemos hecho. Invertimos poco en hacer sondaje y hicimos crecer la empresa, ¿no es cierto?, por el resultado que se obtuvo. Esa creación de valor debe ser permanente, debe ser para la vida de la mina. Entonces, esos minerales encontrados hacen crecer el valor de la empresa para el resto de la vida de la mina. Y finalmente, lo que quiero destacar, ¿no es cierto?, es que nosotros vivimos en una sociedad que es importante el medio ambiente, que es importante la economía, pero esta sociedad, esta economía debe ser equitativa, soportable, viable, y que todas juntas, ¿no es cierto?, generen la sustentabilidad de la profesión que tenemos. Finalmente, ¿no es cierto?, si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo. Este es de Albert Einstein. Muchas gracias. Agradecemos al ingeniero Muñoz Villalobos por esta conferencia tan importante que acaba de proporcionarnos a todos los participantes aquí presentes. Antes de pasar a lo que son las preguntas, le cedo la voz a la directora Ana Lilia Lomas Aguirre, directora del Tecnológico de Santiago Papasquiaro, para que nos brinde su mensaje. Muy buenas tardes a todos. ¿Sí me escuchan? ¿Sí se escucha? Sí, adelante. Sí, adelante. Sí, ok. Bueno, pues quiero iniciar dándole las gracias a José por este acompañamiento que le está dando al Tecnológico de Fresnillo y al Tecnológico de Santiago Papasquiaro en estos aniversarios tan importantes que son el 26 y 25 respectivamente. Y bueno, agradecerte como siempre la amistad y pues todo lo que nos apoyas con nuestros jóvenes, y saludar a todos los jóvenes que están presentes ahorita, a maestros, a directivos que se encuentran aquí con nosotros. Una disculpa, batallé mucho para entrar porque estoy de viaje y en realidad tuve que detenerme para poder acceder, ¿verdad? Pero pues sí quería hacerlo para agradecerte, José, agradecer también a Mario, ¿verdad?, que aquí está en la conferencia, pues a toda la comunidad tecnológica del PQNM,
Y bueno, pues sí me gustaría, también quien estuvo batallando mucho para acceder, pues es el maestro Manuel Chávez, que es nuestro director de tecnológicos descentralizados. Y si me lo permiten, pues voy a hacerle una llamada vía WhatsApp para poderla proyectar a través de la pantalla y que él pueda pues también con todos ustedes y visualizarlo. A ver si me permiten tantito. Deja ver que no está entrando la llamada, pero vamos a ver si no nos está escuchando porque él está dentro de la conferencia, pero está como invitado. Problemas también técnicos que tuvo en su equipo. Pero bueno, no me está contestando, Mario. Yo me despido, déjame ver si puedo lograr comunicarme otra vez con él en lo que ustedes terminan todo el proceso, ¿sí? Y en cuanto esté, yo accedo luego a cámara y a micrófono para ponerlo en comunicación con todos nosotros. Entonces, muchísimas gracias, José, Mario, a todos un saludo desde Santiago Papasquiaro, y pues como siempre a la orden, y como compañeros que somos, como Tecnológico Nacional de México, pues muchas gracias a todos los participantes. Cuídense, hasta luego, y ahorita checamos. Muchas gracias, maestra, por su mensaje. Ahora sí, si me permite, Permítame, ya lo tengo. Muy bien. ¿Puede habilitar el micrófono, por favor? Solo activa tu micrófono, directora, por favor. Listo. Adelante. Hola, buenas noches a todos. No sé si me escuchen. Pues primero que nada, una disculpa. Hoy nos jugó la tecnología un poquito mal, tanto a la directora de Santiago Papasquiaro como para un servidor. Pero bueno, qué bueno que nos dimos la oportunidad y le buscamos de cómo poderlo saludar. Primero que nada, pues un gusto saludarlos y estar nuevamente con ustedes en este ciclo de conferencias dentro del marco de aniversario número 25 del Tecnológico Superior de Santiago Papasquiaro y 26 años de creación del Tecnológico Superior de Fresnillo, como lo comentaba la maestra. Bueno, dos fechas muy importantes, y qué mejor que se festejen a través de este ciclo de conferencias. Quiero en este sentido pues felicitar a la maestra Ana Lilia López Aguirre y al maestro Mario Débora por organizar en conjunto esta videoconferencia para los jóvenes de la carrera de Ingeniería en Minas, con el objetivo precisamente de crear un foro de convivencia y conocimiento en esta comunidad académica de estos dos tecnológicos hermanos. De verdad me da mucho gusto que nos coordinemos para trabajar de la mano y sobre todo pensando siempre en nuestros jóvenes estudiantes. Quiero saludar también pues a todas las personas que están conectadas a través de esta plataforma y de las redes sociales, pero especialmente a los jóvenes estudiantes de la carrera de Ingeniería en Minas. Un fuerte abrazo y felicidades por estar en esta charla. Y bueno, como ustedes ya se dieron cuenta, el día de hoy fue un honor contar con un ponente de talla internacional, el ingeniero José Muñoz Villalobos, a quien por ahí lo acabamos de escuchar. Por ahí van a empezar las preguntas. Bienvenido, mi estimado ingeniero José Muñoz, de la Universidad de La Serena, de Chile, a quien de verdad le agradezco por estar en el Tecnológico Nacional de México en el día de hoy, pues en el campus de Fresnillo y en el campus de Santiago Papasquiaro. Dos tecnológicos, te tengo que decir, mi estimado ingeniero, dos tecnológicos de los 254 planteles que conforman el Tecnológico Nacional de México en todo el país. Nada más para darte o presumirte un poquito, el TECNM cuenta con 254 estudios,
donde se atiende alrededor de 620,000 estudiantes en las 32 entidades de nuestro México. Así que pues solo me queda decir muchísimas gracias, ingeniero. Gracias por ser parte de estos festejos de aniversario de estos dos tecnológicos, el de Fresnillo y de Santiago Papasquiaro. Un fuerte abrazo y saludos a todos los que están conectados el día de hoy. Muchas gracias. Muy bien, si me lo permite, ingeniero José Muñoz, podríamos pasar a lo que son las preguntas y respuestas que los participantes dejaron para usted. La primera pregunta es, ¿cómo escoger el método para realizar una chimenea? El micrófono, por favor. ¿Está bien ahí? Bien, una chimenea tiene diferentes objetivos. Una chimenea puede ser, ¿no es cierto?, para ventilación, para servicios. También puede ser usada en algún método de explotación como parte de la ranura o del slot. También va a depender de los diámetros de la chimenea, de la longitud, ¿no es cierto?, que se va a hacer. Y de eso va a depender cuál es la forma óptima de poder construir una chimenea. Para chimeneas largas, ¿no es cierto?, de poco diámetro, existen técnicas como el Alimac, son más cortas, puede ser una técnica de BCR, con tiros paralelos, o, ¿no es cierto?, si son más cortitas, podrían ser incluso hasta manual. Para poder dar respuesta a esa pregunta, necesitaría, ¿no es cierto?, más información. Esa es mi respuesta. Muchas gracias. La siguiente pregunta es de Sergio Betancourt, y él dice, ¿cuáles fueron los comentarios de los fabricantes de camiones articulados de Caterpillar en Newcastle respecto a las pendientes de las rampas? Que ojalá, ¿no es cierto?, cuando usamos los camiones, optimicemos la capacidad, ¿no es cierto?, de transporte de los camiones. Hay camiones que pueden vencer pendientes del orden de 18, 20, 25%, y nosotros seguimos usando pendientes bajas. Entonces, la capacidad del camión hay que usarla. Ahora, pues bien, para poder llegar a determinar esa pendiente óptima, esa situación hay que anteponerla, ¿no es cierto?, a todo lo que significa un mayor costo desde el punto de vista de operación o un menor costo desde el punto de vista de operación. ¿Por qué? Porque en la medida que nosotros damos una mayor pendiente, estamos acortando la longitud de transporte. Y esa longitud de transporte puede ser bastante buena para el proceso, o más óptima para el proceso. Sin embargo, eso se debe contrarrestar con los costos operacionales. Y la decisión final es el beneficio económico. No podemos definir solo, ¿no es cierto?, por costo, sino por beneficio. ¿Otra pregunta? Sí. ¿De qué depende la distancia de las estocadas de carguillo en el desarrollo de una rampa? ¿Y cada cuánto es recomendado realizar estocadas en una rampa? Qué buena pregunta, ¿eh? Eso es parte también de cómo uno mira este quehacer, ¿no es cierto?, del transporte. Esto mismo yo se lo planteo a los alumnos de la siguiente manera. Si nosotros tuviésemos solo un camión, probablemente ni necesitaríamos paso de camiones, ¿no es cierto?, o estocadas, como está hablando el colega. Pero va a depender necesariamente del flujo de vehículos y del flujo de camiones que estén transitando. Entonces, a mayor número de camiones, a mayor número de unidades de camiones, la distancia entre ellas debería ser más corta. Entonces, la optimización de las distancias
amerita, ¿no es cierto?, hacer una simulación respecto del paso o número de camiones en un instante. Esa es mi respuesta. Muy bien. Kevin, la pregunta que hace Kevin es, ¿el método BCR es útil para aperturas de chimeneas slot sublevel stopping? No te escuché bien la pregunta, ¿me la puedes repetir, por favor? Sí. ¿El método BCR es útil para aperturas de chimeneas slot en sublevel stopping? Siempre y cuando hay un nivel superior. Es muy bueno, pero siempre y cuando hay un nivel superior que pueda perforar esa chimenea, porque la chimenea BCR se carga y se quema desde arriba. Sin embargo, avanzando en la parte inferior, ¿no es cierto? Pero se carga y se perfora desde arriba o de un nivel superior. La siguiente pregunta es, ¿dentro de su vida laboral le ha tocado vivir experiencias de accidentes dentro de su equipo? Me ha tocado ver, ¿no es cierto?, directamente o indirectamente del orden de 2 o 3 accidentes, en la cual 2 de ellos han sido fatales. Es una experiencia horrible. A pesar de no estar directamente involucrado, uno siente, ¿no es cierto?, lo que significa para las personas, ¿no es cierto?, para cada uno de uno, el cuestionamiento de qué pudo haber hecho mejor para que se salvaran. Muchas veces los accidentes pasan por no cumplir con los procedimientos, y eso es súper importante, los procedimientos, la buena educación, la buena capacitación. Entonces, cuando las personas de repente se saltan los procedimientos, han ocurrido accidentes muy feos. Sí. Es una experiencia bastante fuerte. Muy bien, ingeniero. La siguiente pregunta. ¿De qué manera la minería de datos y la inteligencia artificial inciden en el descubrimiento de nuevos yacimientos minerales? Yo creo que ese es un tema que hoy día toma relevancia, dado que este mundo se transformó. Ya no están de moda, ¿no es cierto?, aquellos cateadores que salían a buscar yacimientos. Hoy día hay otras técnicas, las técnicas, ¿no es cierto?, de poder integrar la parte satelital, los drones, etcétera, ¿no es cierto? Y acercar la tecnología me parece que es parte de una buena opción para poder seguir descubriendo yacimientos. Sí. La siguiente pregunta. ¿Qué estrategias se están empleando la industria minera para disminuir el impacto en la contaminación del agua? ¿Y cuál es el compromiso con el cuidado del medio ambiente para garantizar una industria sustentable? Yo creo que los tiempos cambiaron. Cuando yo partí con esta profesión, a la gente le da lo mismo, ¿no es cierto?, el agua, el medio ambiente. Pero hoy día tenemos un impacto tremendo, ¿no es cierto?, con lo que nos está pasando a nivel mundial. Este mundo está afectado por el impacto climático. Entonces el agua pasa a ser de vital importancia. Yo creo que hoy día se están haciendo todos los esfuerzos por integrarse con eso. De hecho, el tratamiento de aguas de mar, ¿no es cierto?, hoy día en Chile no han podido partir ciertos proyectos por el tema medioambiental. No, está bastante integrado hoy día y qué bueno que sea así, porque no queremos un mundo de esta manera, ¿no es cierto?, para nuestras generaciones, hoy para las próximas generaciones. Yo creo que soy un fuerte defensor de eso. Yo creo, ¿no es cierto?, que hoy se debe integrar el medio ambiente en los costos directos de la minería.
Me tocó una vez visitar en Pinson, en Estados Unidos, una mina, ¿no es cierto?, que tenía reforestado un depósito de relave, y era un bosque precioso. Esto fue hace varios años atrás. Y yo miraba con envidia cómo ese bosque tan lindo se podía dar ahí, y en mi país todavía no estábamos preparados para eso, o dispuestos para eso. Porque todo eso significa un costo, pero un costo mal visto. Yo creo que debemos poder crecer, ¿no es cierto?, con una mirada mucho más generosa con este mundo en el cual vivimos. Así que sí, comparto con que las estrategias hoy día están siendo más duras. De hecho, en Chile está reglamentado, hay leyes que protegen esto, pero todavía falta un poquito de conciencia respecto a este cumplimiento. ¿Alguna otra pregunta? Sí, ¿cuál es su visión respecto a la minería mexicana en comparación a la chilena? La verdad, yo no estoy muy claro con la minería mexicana, pero va a ser un tema pendiente para mí. Muy bien. ¿Qué nos podría aconsejar a nosotros como futuros ingenieros en seguridad para mantener una buena comunicación con el equipo de trabajo, para llevar buenas operaciones y que los trabajadores den el máximo en la empresa? Yo creo que es una muy buena pregunta. ¿Qué hacer? Yo una vez inventé una sigla. Permítanme que tengo una pizarrita chica y voy a escribir una sigla. ¿Lo alcanzan a ver? Si se lee, dice CHER, C-H-E-R. ¿Qué significa eso? Confianza, honestidad, eficiencia, responsabilidad. Yo creo que cuando uno empieza a ser líder y la gente nos empieza a seguir, porque confían en nosotros, porque somos honestos, somos eficientes, somos responsables, entonces la gente te empieza a creer y empieza a seguir aquellos consejos y aquellas definiciones desde el punto de vista de la profesión. Creo que es súper importante esta pregunta porque uno debe reforzarse uno primero, como persona, como profesional. Y que la gente, uno predicar con el ejemplo. Creo que es súper importante predicar con el ejemplo. No podemos estar diciendo voy a cuidar el medio ambiente si estoy haciendo, no sé, estoy contaminando. O debes usar los implementos de seguridad y yo no los uso. Entonces, ser confiable. Me parece, ¿no es cierto?, que esta profesión, sobre todo en el aspecto de la seguridad, se debe manejar con el ejemplo, con la comunicación, con el liderazgo. Esa es mi respuesta. Muy bien, una última pregunta. En su experiencia, ¿cuáles son los mejores métodos aplicados para que no exista un desprendimiento de roca? ¿Cada cuándo se deben de realizar evaluaciones del macizo rocoso y en cuánto se estima que sería el costo de un accidente ocasionado por desprendimiento de roca? Volvemos al origen de esta conversación. Cuando uno realiza un proyecto minero, debe analizar estructuralmente dónde es necesario fortificar. Es decir, en la minería no se trata de fortificar toda la minería, sino se transformaría, ¿no es cierto?, en un alto costo de fortificación, sino más bien fortificar en aquellos lugares que es necesaria una fortificación. ¿Cómo defino eso? A través de un estudio.
debo estudiar, ¿no es cierto? ¿Qué debo afirmar y con qué? Entonces, cuando nosotros definimos algún método de fortificación es porque hemos estudiado cuál es el sector y cuáles son las características de la fortificación. Ahora, la durabilidad es relativa. La durabilidad es relativa. Porque si nosotros tenemos una cámara que parte con la explotación y se termina en un par de meses, un par de años, ¿no es cierto? No necesitamos hacer una fortificación que dure para el resto de la vida de la mina. Sin embargo, la rampa principal, necesitamos, ¿no es cierto?, que nos dure toda la vida de la mina y que no haya ningún evento, algún desprendimiento. Entonces, si la pregunta es, ¿cada cuánto tiempo? Es obligación de todas las personas que ingresan a una mina subterránea, de todas, que siempre deben estar pendientes, ¿no es cierto?, chequeando, cada vez que hay algún evento, poder acuñar y poder revisar. Sin embargo, las inspecciones, a lo menos en una rampa principal, deben ser una vez al mes. Perdón. Entonces, bajo esta característica, todo es relativo. Depende, ¿no es cierto?, qué queramos privilegiar con esto. Ahora, nosotros tenemos claro, cada una de las evaluaciones que hemos realizado desde el punto de vista de la mecánica de rocas. Y ese es un trabajo que es cotidiano y que es de todos los días. Muy bien, muchas gracias, ingeniero. Estas fueron todas las preguntas que nos dejaron los asistentes a la conferencia. Agradecerle mucho por este tema tan importante que nos brindó. Creo que les será de gran utilidad a todos nuestros estudiantes, a todas las personas que estuvieron participando en esta conferencia. Agradezco al Tecnológico de Fresnillo y al Tecnológico de Santiago Papasquiaro por haber organizado esta conferencia, que les ayudará mucho a nuestros estudiantes. Y quisiera pedirle al ingeniero Mario Arturo de Gora Méndez si nos quiere dar un mensaje de despedida. Ingeniero José, un placer conocerte, un placer establecer comunicación contigo a través de la directora del Tecnológico Hermano de Santiago Papasquiaro. Te agradezco mucho el habernos brindado este espacio en tu agenda, que es bastante ocupada, pues por el cargo que tienes allá en la universidad, y saber que podemos establecer comunicación y diálogo contigo, pues para ver si ejercemos esa ventaja que es la vinculación, ¿no? Te agradezco mucho, hermano, y estamos por ahí en comunicación. Muchas gracias también a la gente de Santiago Papasquiaro por haber colaborado de manera oportuna con nosotros y haber ofrecido este espacio a todos los alumnos y a gente que nos escuchó en otros tecnológicos del general del Tecnológico Nacional de México. Muy buenas tardes a todos. Gracias, que pasen buena noche. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Saludos a Chile. Muchas gracias. Buenas Muchas noches. gracias por todo, por la invitación. Un abrazo. Gracias.